Pues ahora vamos a tener la lectura de la palabra en 2 de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Voy a ver una cosa. Pues sí, vamos a leer entonces la palabra del Señor. En 2 Samuel capítulo 6 dice así, la palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza. Y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la casa de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, y un pedazo de carne, y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová,
quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Es bueno que pensemos también a veces acerca de nuestras prioridades en la vida. Las prioridades en la vida, eso que uno tiene como prioritario. Y bueno, pues para pensar de una manera sencilla, simple, acerca de las prioridades, ¿cómo podríamos pensar de las prioridades de una manera bien simple? Cuando nos levantamos, ¿no?, por la mañana, ¿cuáles son las prioridades que tenemos o que hacemos? Pues las prioridades son aquello que uno hace primero, ¿no? Cuando uno tiene, bueno, claro, están las cosas que uno hace por rutina, ¿no?, porque son así, porque tiene que levantarse una hora, tiene que ir a trabajar, etcétera, pero cuando tiene un rato, entonces sus prioridades, ¿qué son? Aquello que hace lo primero. Si uno, pues, bueno, su interés es, pues yo qué sé, la mecánica, pues entonces va a llegar y cuando tenga nada de tiempo, pues va a poner aquí a hacer, pues, cualquier cosa con el coche. O si uno es la lectura de sus libros, pues va a venir y va a escuchar, a leer el libro, o si es escuchar la radio, ver la televisión, tal o cual programa, pues es lo primero que va a hacer. Lo primero que uno hace en cuanto tiene ocasión, eso es la prioridad que él tiene. Entonces, esto pues viene a cuento de que aquí en este capítulo vemos la prioridad. ¿Cuál era la prioridad de David? Ya veíamos la semana anterior cómo, pues, o las semanas anteriores, cómo Dios había, pues, allanado el camino para que David fuera reconocido como rey. La semana anterior vimos cómo le confirmó como rey ya en Hebrón, y ya una vez establecido como rey en Israel, una vez ya confirmado su reinado, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es traer el arca del Señor a Jerusalén. Es lo primero que hace, por lo tanto, su prioridad. Entonces vemos que la prioridad para David era el nombre de Dios. No era tanto algo para sí, él no buscaba algo tanto para sí, sino que buscaba que el nombre del Señor fuera reconocido y fuera exaltado en su pueblo, como debía. Él quería, pues, que el arca reposase en Jerusalén. Él se había establecido allí, por lo tanto, él quería que allí también estuviera el arca. En todo esto, pues, vemos que fue un deseo correcto que tuvo David, un deseo que honró al Señor, y también sería un deseo que Dios honró. En la Escritura también tenemos ejemplos semejantes, parecidos, no exactamente igual, pero sí que tienen, pues, digamos, un mismo aire. Cuando precisamente el hijo de David, Salomón, al principio de su reinado, Dios se le apareció y le dijo: pídeme para ti lo que sea, lo que tú quieras que yo te dé. Pues ¿qué es lo que pidió Salomón? No pidió ni riquezas, ni la vida de sus enemigos, ni muchas mujeres, sino sabiduría de Dios. Eso era, por lo tanto, para él su prioridad, porque él se daba cuenta de lo falto que estaba, de lo que él necesitaba, tener sabiduría del Señor para ejercer su ministerio como rey en Israel. Y hemos, pues, de considerar también nuestras prioridades en la vida a la luz de esto. Todos, de una manera o de otra, tenemos unas prioridades, ¿verdad?
Entonces hemos de ver cuáles son nuestras prioridades. ¿Están centradas en nosotros mismos o están centradas en el Señor y su gloria? Bien, pues entonces en este capítulo nos está hablando de, bueno, sí, en general de este mismo hecho. David trae el arca, pero hay, se puede decir, dos apartados, grandes apartados en este mismo capítulo. Uno, el que tiene que ver con el incidente de la muerte de este sacerdote Uza al trasladar el arca, y otro, pues ya el otro incidente cuando David está entrando en Jerusalén, avanzando, y bueno, entonces fue menospreciado por Mical. Y bien, pues sobre todo este último, ¿no? Sobre todo este último incidente que tiene que ver con Mical y que tiene que ver cuando David danzaba. No sé, seguramente habréis... no es difícil encontrar, digamos, alusiones a este incidente de la Biblia, a que David danzaba. Y como algo, pues, que algo bueno y algo para que nosotros imitemos, ¿no? Y de esta manera, sí, hay iglesias que se danza, ¿no? Que hay danzas en la iglesia, normalmente, pues, así en plan un poco a la hebraica, ¿no? Pero hay otras veces que se danza zarrancheras, últimamente, ¿no? Se puede encontrar sin problema. Y la iglesia baptista, que en esto no está en el origen de nada, pero que a la hora de copiar lo hace muy bien, pues a veces también hace no mucho vi hasta un ejemplo de aquí en España, un cura en el sur, creo que era Málaga. Sí, era Málaga, que estaba bailando, pues, sevillanas ahí, sí, sevillanas, sí. Entonces, bueno, si alguien le dice, bueno, ¿le parece a usted bien lo que hace aquí en el culto? Pues no es de extrañar que hagan alusión, ¿verdad?, a este pasaje. Me acuerdo una vez que fuimos a un culto, a una iglesia, y bueno, nuestros hijos eran bien pequeños. El mayor Rodrigo tenía 4, Ana tenía casi 2. Y bueno, pues llegamos nuevos a una ciudad, y entonces fuimos y buscamos una iglesia, y el primer domingo que asistimos a esa iglesia, bueno, fue también el último. Entonces, precisamente el pastor hizo alusión, ¿no?, a este incidente, de una manera además bastante gráfica, ¿no? Porque en medio de la predicación, pues entonces se empezó a quitar aquí la americana y la tiró por allá, ¿no? Y bueno, pues así... yo no estaba predicando precisamente este pasaje, pero hizo alusión, ¿no? No sé. Entonces, vemos, este pasaje es a menudo invocado para justificar prácticas, hoy en día. La danza. Y otras, digamos, salidas de tono que puedan haber en los cultos, porque vemos aquí entre comillas, muchas comillas, una salida de tono de David al llevar el arca, ¿no? Y no es difícil encontrar este tipo de justificaciones o alusiones, pero, por otra parte, llama la atención que no se invoque del mismo modo la primera parte, el primer incidente, el incidente que tiene que ver con Uza. Y vamos a ver que también tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver también con la adoración a Dios. Tiene que ver mucho también que ver con la manera que se tiene que llevar a cabo la adoración. En qué espíritu y cuál es la regla que tenemos que seguir. Entonces vamos a considerar, pues, ambas cosas, y comenzando por la primera, la de Uza, ¿no? El momento, bueno, que David, pues, decide llevarlo. Entonces nos dice en el versículo 3 que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Querían, pues, llevar el arca de Dios
el arca que había sido llevada en el desierto por Moisés, en el que estaba entonces las tablas de los 10 mandamientos que había sido escrita por el dedo de Dios. El arca entonces estaba cubierta también por estas figuras, los querubines de oro, y el arca por lo tanto simbolizaba el reinado de Dios, el reinado, la soberanía de Dios, el trono de Dios, se puede decir, ¿no? Simbolizaba el trono de Dios. Cuando Isaías vio en visión en el templo, pues al Señor de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, sentado en un trono alto y sublime, allí estaba pues rodeado de serafines que clamaban: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, está llena de su gloria la tierra. Entonces el arca simbolizaba el reinado del Señor. Hemos cantado el Salmo 24. Jehová es el Rey de la gloria. Y entonces pues el arca de Jehová significaba pues esto, que Dios está sentado gobernando a su pueblo. Y es la autoridad suya como soberano, que se ve también en las tablas de los 10 mandamientos. Bien, pues entonces ocurrió ese acontecimiento tremendo de la muerte de Uza, y cuando uno lee la palabra, cuando uno lee la Biblia, dice: ¿cómo es posible que Dios lo haya pues castigado de esta manera? Llevan el arca en un carro, el arca que se va a caer. Entonces una persona que buenamente se pone ahí para que no se caiga al suelo y es herido por el Señor. Y uno dice: ¿cómo es posible esto? Y uno hasta le puede pues, causar, además de asombro, a veces hasta no sé si dudas o qué, pero en todo caso es un pasaje severo. Sin embargo, para, digamos, desvelar ya la incógnita, ¿no?, ya de entrada y sin darle más vueltas al asunto, es porque trasladaron el arca de Dios, sí, tenían una correcta prioridad, David, sí, tenía un correcto celo para el Señor, sí, pero hicieron esto en contra del mandamiento de Dios. En contra del mandamiento de Dios. No se tenía que haber puesto el arca en ningún carro. Dios había dado las instrucciones precisas de cómo se tenía que llevar el arca, que fue como la envió también Moisés por el desierto. Y eso lo tenía que haber hecho el pueblo, y sin más. Sin más. Y esto pues lo leemos, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 25. Vamos a leer ahí dos pasajes. En Éxodo, capítulo 25, versículos del 12 al 14. Y es el pasaje que habla del arca del testimonio. Dice: fundirás para ella 4 anillos de oro, y pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Dice también más, que las aras quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Bien, pues entonces vemos, Dios había puesto unos anillos y se tenía que meter unas varas. ¿Y eso para qué era? No era para decoración, eso era para su transporte. Podemos leer ahora, sobre todo en Números, un pasaje un poco mayor, el capítulo 4, los versículos del 4 al 15. Dice: el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella.
Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrá con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio que hacen uso del santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirven, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Por lo cual vemos que el arca no tenía que ser llevada ni de cualquier manera, ni cualquier persona lo tenía que hacer. Dios había establecido quién lo tenía que hacer. De entre los levitas, de entre los sacerdotes, una familia, los hijos de Coat. Y dijo también cómo se tenía que hacer. Se tenía que envolver con las mismas cortinas que estaban, el tabernáculo hecho, y envueltas también en ellas todos los utensilios, todas las espabiladeras, todo el material, el mobiliario del templo. Todo junto. Y en el caso del arca, entonces no tenía que llevarse un carro, ¿verdad? Así de cualquier manera, sin cubrir, ¿no? Sino que tenía que ser, tendría que haber sido de esta manera: a pie, con las varas, la familia de Coat, y cubierto con las mismas telas del santuario. Así, por lo tanto, vemos que esto ya muestra que lo que ocurrió aquí en el incidente en 2 de Samuel, fue que no habían procedido como Dios había ordenado. Ellos lo pensarían que es lo normal, ¿no? Pues bueno, vamos a llevarlo a Israel, pues vamos a llevarlo en un carro que vamos a ir más rápidos. No, sin duda. Vamos a ir más rápidos y será mejor y más cómodo para todos, ¿no? Además, en 1 de Samuel ya vimos, hacía tiempo, cuando los filisteos tomaron el arca, ¿nos acordamos, no? Que el Señor hirió con úlceras las distintas ciudades de los filisteos, Tiro, Sidón, etcétera, etcétera, y al final, ellos lo enviaron de vuelta en un carro. Y entonces, a lo mejor inspirándose en ello, o no, pero el caso es que acabaron diciendo igual que ellos. Lo pones en un carro y venga, para adelante. Pero no fue así como Dios quiso que se llevaran las cosas. Y además hemos visto la advertencia que el Señor hacía en la Santa Palabra por medio de Moisés en Números 4. Dice que no sea que alguien, ¿no? Que no sea los adecuados, los designados, toquen las cosas santas, no sea que mueran, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. Porque además, al sujetarlo, lo estaba tocando físicamente sin cubierta, sin pieles de cubierta.
Y pues alguien pues que Uza, que no dicen que tampoco sea de hijos de Coat. Bueno, en todo caso aquí en el versículo 3 dice que son de Abinadab, es de suponer que no era tampoco de la familia de Coat. Y bien, por lo tanto, vemos que lo que ocurrió aquí es que trataron el arca de cualquier manera. No necesariamente, digamos, lo trataron mal, pero lo trataron como una cosa común. Una cosa común. No, digamos, pues, yo qué sé, lo hicieron mal, ¿no? Seguramente que lo quisieron hacer con la mejor de las intenciones y, además, de la mejor manera posible, ¿no? Dentro del cargo, pero no como Dios lo había ordenado. Y esto nos muestra una cosa pues importante, o confirma una cosa muy importante, que es que en la iglesia, que es que en el culto, en la adoración, hemos de ceñirnos lo más estrictamente posible a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Ceñirnos a sus mandamientos y no actuar nosotros por lo que nos puede parecer bien o no, ¿verdad? O por la costumbre de lo que vemos aquí o allá, ¿verdad? Alrededor, en la sociedad, en el mundo, que eso funciona allí, puede también ser útil acá, sino pues ceñirnos a lo que dice la palabra de Dios. Esto que se conoce a menudo con el término, el concepto de el principio regulador del culto. El principio regulador de la adoración, que es, de una manera muy resumida, el que dice que primeramente en el culto a Dios, en la adoración a Dios, hemos de primero obedecer, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos dice, ¿no? Todos los mandamientos que el Señor nos dice. Después también, en segundo lugar, no hacer, por supuesto, todo aquello que el Señor nos prohíbe. Pero en tercer lugar, ni añadir ni a quitar. Es decir, no poner cosas que el Señor no haya mandado, ¿verdad? Pero que me parece que están bien. Vemos, no es aquello de que, bueno, pues aquello que no está estrictamente prohibido por el Señor, pues si nos parece bien, si parece que está más o menos bien en general con la palabra de Dios, pues lo podemos y tenemos la libertad para hacerlo. No, el principio regulador es que el culto, la adoración, la vida de la iglesia está tan estrictamente regulada por la palabra revelada de Dios, por la voluntad revelada de Dios, que no solamente estás obedeciendo, sino que no te sientes con la libertad de hacer cosas que Dios no ha dicho. Eso es el principio regulador. Se dicen, es que eso es muy restrictivo. Sí, claro que es restrictivo, ¿verdad? Restrictivo, es tan restrictivo que cierra la puerta a toda idolatría. Tan restrictivo es que si se sigue, no hay idolatría posible, ninguna puerta, ni entrada ni salida. Y todo lo que se hace es según la palabra de Dios. Y también, pues, la cuestión es que eso se ocurre cuando se abre la puerta, cuando uno se siente con la libertad de añadir cosas que la palabra de Dios no ha añadido, que no ha dicho. Entonces, a ver, ¿a dónde uno pone el ojo? ¿De dónde uno se inspira? ¿De dónde uno pues toma referencias o modelos para aplicarlo en el culto? Si no es en la Biblia. ¿A dónde es? Fuera de la Biblia, ¿no? Evidentemente, en el mundo, en la sociedad, es caer por su propio peso, no hay otra opción. Si uno se siente con la libertad de añadir al culto cristiano, a nuestro culto como iglesia, como creyentes, cosas que no están en la Biblia, ¿de dónde las va a sacar?
arca? Si no está en la Biblia, pues en el mundo de la sociedad. No hay más. De la misma manera que Israel aquí, pues a lo mejor se inspiró de los filisteos que llevaban el arca en sus carros, ¿no? Resultado, se pierde de vista que el culto a Dios y las cosas del culto a Dios, las cosas de Dios son santas. Santas es apartado de Dios, apartado para Dios, apartado de cómo el mundo funciona, cómo el mundo hace las cosas, y pues entonces santificado. Y ya digo, no es que estás tratando mal las cosas, no es que estás, pues yo qué sé, convirtiendo los lugares de culto en garajes o cosas así, no es eso. Solamente contratarlo como algo común con el resto de la sociedad, con el resto de las áreas de la vida. Eso ya es, sí, si se me permite usar la expresión, profanar el culto de Dios. Profanación del culto de Dios. Entonces, bien, hay que hacer mucha atención porque esto entonces es también una severa y una solemne advertencia. Lo debería ser a que los cultos de la Iglesia, principalmente, han de ser regulados estrictamente por la palabra de Dios. Y eso pues quita, por ejemplo, por supuesto, el uso de imágenes, ¿no?, que están prohibidas por el segundo mandamiento del Decálogo. Si uno se piensa con la libertad para añadirlo, pues está con la libertad también de introducirlas, ¿no? Pero eso quita también, pues, todo tipo de uso de instrumentos musicales. Y alguien dirá, pero mira, si aquí estaban también utilizando instrumentos musicales. Y tenemos también en los salmos, ¿no?, que en el Salmo 150, que cantemos a Dios con salterio, con bandero, con trompeta, y con muchos instrumentos musicales. Sí, en el Apocalipsis también nos dicen que están con arpas en el cielo. Bien, pues entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo ahora, pues, no podemos estar cantando las alabanzas al Señor con instrumentos musicales? Pues la sencilla razón, hermanos, de que el Señor no lo ha ordenado. No lo ha ordenado en el Nuevo Testamento. Porque esos fueron mandamientos del culto en el templo. Y los mandamientos del culto en el templo, como los sacrificios animales, como las ofrendas que se tenían que presentar ahí, como los diezmos vegetales, como pues las ofrendas de líquidos, como todas las acciones de culto ordenadas en el Antiguo Testamento han sido cumplidas en el Nuevo Testamento, en Cristo. Y en el Nuevo Testamento no tenemos un mandamiento de Dios que nos diga que hemos de cantarnos con instrumentos de música. Y como no nos lo manda, no tenemos la libertad para añadirlo. No tenemos la libertad para añadirlo. Y si es así, entonces, si no tenemos la libertad para añadirlo, es una temeridad introducirlo. Es una temeridad introducirlo. Ahora, pues, será que estamos ya muy acostumbrados, ¿no? Pero las introducciones de los instrumentos de música en la Iglesia, en lo largo de la historia, primeramente en la Iglesia antigua, la Iglesia católica antigua, los primeros siglos, no se hizo sin un gran escándalo y sin muchas discusiones. Lo que ahora a nosotros nos parece normal, ¿verdad? Eso fue con muchas discusiones y solamente fue ya muy avanzada la Edad Media, ya del año 1200, que ya se estaba por todas partes, las músicas, los instrumentos musicales, quiero decir, en las iglesias. Y la Reforma quitó, sobre todo la Reforma, digamos, calvinista, suiza, de Ginebra, quitó los instrumentos musicales de las iglesias y así pues continuaron las iglesias reformadas durante siglos. Y bueno, pues lo dicho, también se reintrodujeron en las iglesias de la Reforma los instrumentos musicales. Eso tomó su tiempo
Y bueno, ¿cuáles son los resultados que vemos ahora? Pues nada, que hay iglesias, ¿no? Hay iglesias de reputados pastores que publican libros que muchos, hasta reformados, leen, ¿no? Que alquilan grupos de músicos profesionales para los cultos en domingo y que no son cristianos. Grupos de músicos profesionales no cristianos para que haya una música ambiente agradable y que la gente, digamos, de esa ciudad, que son de clase media alta, pues tengan a bien a venir a la iglesia, ¿verdad? Porque ahí se toca una música de calidad. Y los pobrecitos que no pueden pagarse los músicos profesionales, ¿qué hacemos? ¿No? O las iglesias que carecen completamente de gente que sepa tocar instrumentos musicales, ¿qué hacen? Entonces ya estos no tienen derecho a nada, ¿no? Esto es, digamos, la servidumbre a la que uno se sujeta y hace sujetar a los demás cuando se introducen cosas que Dios no ha ordenado. Y al final uno se esclaviza a este tipo de cosas y a tradiciones humanas y al final, paradójicamente, uno dice, pues nada, pues es más libre introducir las cosas, ¿verdad? Bueno, sí, es más libre introducir las cosas, pero al final uno pierde completamente la libertad. Como también cuando se hace lo mismo cuando se cantan otras cosas que los salmos de la Biblia. ¿Por qué? Pues porque si introduces otros cantos que dicen, no, mira, es que vamos a cantar otros salmos, otros cantos que no sean los salmos de la Biblia, que nos hablen más directamente de Jesús, de su obra, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección, etcétera, 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 de la salvación, de la predestinación, de la expiación, de esto y de lo otro, pues dicen, no, pues entonces sí, es más, comillas, rica nuestra alabanza, está más completa porque tenemos la revelación del Nuevo Testamento, cosa que en el Antiguo Testamento pues no tenemos la revelación completa de Dios. Y entonces, pues, de esa manera vamos a estar más llenos, ¿no? Más llenos de la palabra de Dios, más llenos del Espíritu, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? En teoría, este es el argumento que se dice, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre en la práctica es que, primero, los cantos que se hacen de los hombres son, como sabéis, composiciones de hombres, y toda composición de hombre, por definición, está abierta al error. Por definición. Para el error doctrinal o simplemente está transmitiendo algo de la propia personalidad del hombre y como ese hombre es un hombre pecador, pues posiblemente nos pueda llegar algo de su corrupción, ¿verdad? Que nos pueda influir en nuestra visión de Dios, en nuestra fe. Entonces estás tomando cantos humanos por naturaleza imperfectos y te pones a cantarlos en lugar de los cantos de la Biblia que no tienen ningún atar, ¿no? Por un lado, eso ya es grave. Por otro lado, al preferir esos cantos por encima de los cantos de la Biblia, están diciendo que los cantos producidos por los hombres del Nuevo Testamento son superiores a los cantos inspirados por el Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Y está diciendo que los cantos del Antiguo Testamento no lo podemos cantar nosotros, porque es algo pasado, está hablando de los sacrificios, de etcétera, de los problemas de David y todo lo demás. El problema entonces en todo esto es que nos volvemos de esta manera dispensacionalistas y decimos, nada, pues para nosotros solamente el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no. Y bueno, pues entonces esto ya sabéis que tiene también problemas a la larga doctrinales, porque pues nos llega también al bautismo, por ejemplo. El bautismo en el que somos bautizados es también la fe profesión de Abraham. Es la señal del mismo pacto que Abraham, por así decirlo. He pensado de una mejor manera. Entonces, eso también
afecta a nuestra fe y tiene consecuencias doctrinales. Pero después, ya por último, es que al preferir los cantos del Nuevo Testamento sobre los salmos del Antiguo Testamento, ¿qué hacemos? Estás poniendo entonces los salmos a la misma altura, o mejor dicho, los cantos humanos a la misma altura que los salmos. Los cantos de hombre a la misma altura que los cantos inspirados por el Espíritu Santo, con lo cual estás poniendo a los cantos puestos por el hombre, hechos por el hombre, pues al mismo nivel que los cantos inspirados por el Espíritu de Dios. Y entonces, bueno, ese es un problema. Ese es un problema. Porque se está añadiendo otras palabras que, bueno, desde ese punto de vista me parece que es bastante difícil pues que alguien diga que de la misma manera que necesitamos más revelación para que cantemos en los cultos, pues que alguien diga, no, pues necesitamos más revelación que la Escritura para guiarnos en nuestra vida y entonces necesitamos nuevas revelaciones del Espíritu Santo. Es lo mismo. Es exactamente el mismo razonamiento. Y los hermanos que defienden el canto de himnos, etcétera, pues, y que se oponen a estas nuevas revelaciones del Espíritu para que nos guiemos, ¿no?, en nuestra vida, no se dan cuenta que están en una tremenda paradoja. Entonces, por todo esto y por todas estas razones, pues hemos de volver a ver lo que nos dice aquí este pasaje de Pérez Uza, del quebrantamiento de Uza, todo lo que nos dice acerca de la limitación del culto y la adoración a Dios a la voluntad escrita, a la voluntad revelada de Dios. Y hay mucho en juego, porque es la gloria de Dios, ¿verdad? Es la gloria de Dios, es dejar claro que el culto a Dios es algo santo, ¿verdad? No considerarlo como las músicas que triunfan en el mundo y que nos pueden ayudar a nosotros a que nuestras iglesias hayan más gente o cosas así. Entonces es para la gloria de Dios, pero vemos, hermanos, que también nuestro Dios es un Dios celoso y nuestro Dios es un fuego consumidor. Y el culto que le vamos a dar a Él, por lo tanto, es un culto en temor y reverencia, porque nuestro Dios, como dice Hebreos 12, es un fuego consumidor. Pues que así sea, hermanos, que el Señor nos ayude a seguir dando al Señor este culto. Que haya otros muchos que también, convencidos por la palabra y por el Espíritu Santo, se lo den así está. Amén.